Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar ahora estas reflexiones sobre uno de los sermones más famosos que se han predicado a lo largo de los siglos, que es el sermón sobre las 7 frases o 7 palabras, como se conoce, que Cristo predicó desde la cruz, desde, por así decir, la cátedra más sublime que el Señor elevó como un resumen de todo el Evangelio. Vienen a ser estas palabras del Señor en la cruz. Palabras que hoy voy a comentar 2, comentaremos cada día 2 en lo posible y quedará seguramente una para el final, o ya veré si lo adelanto. Pero en principio culminaríamos el Viernes Santo. Las 7 palabras de Cristo en la cruz son: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. La cuarta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta: tengo sed. La sexta: todo se ha consumado, todo está cumplido. Y la séptima: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se cuenta que en una Semana Santa, un Viernes Santo, fue a predicar este sermón uno de los oradores más grandes que ha tenido el habla española, que era Fray Luis de Granada. Y este hombre comenzó su discurso con estas palabras. Comenzó diciendo: pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y no dijo nada más. Se emocionó de tal manera que no pudo decir una palabra y estalló en un sollozo inmenso. Y con el rostro bañado en lágrimas bajó del púlpito sin decir nada más. Sin embargo, este sermón fallido, por así podemos decir, fue el que causó una impresión tan profunda en su auditorio que todos comenzaron a llorar y pidieron a Dios perdón de sus pecados. Y evidentemente no exageraron ni Fray Luis de Granada ni los que estaban ese día en el templo, porque ciertamente cuando uno contempla lo que nuestro Salvador sufrió por nosotros con tanto amor, verdaderamente se nos tiene que conmover el corazón. Hoy vamos a escuchar lo que le dijo, lo que tan bien definió Pedro. Ustedes recordarán en el Evangelio de San Juan, después del sermón eucarístico, al fin del capítulo 6, versículos 68 y 69, cuando Cristo, viendo que muchos de los discípulos que había tenido frente al anuncio que él daba de la Eucaristía comenzaban a abandonarlo, les dijo: ustedes también quieren irse, como diciendo, Cristo no bajó la vara, mantuvo la exigencia. Y entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy vamos a escuchar algunas de esas palabras de vida eterna. Y por eso es tan importante que tratemos de aprovecharlo de la mejor manera. Ustedes saben que este sermón habitualmente se predicaba los días Viernes Santo y se predica todavía hoy. Yo he querido adelantarlo un poquito para poder ir a lo largo de esta Semana Santa rumiando algunas de estas palabras tan hermosas realmente que el Señor nos dirige desde la cátedra de la cruz. La primera, y les doy la cita para que luego puedan buscarla y volverla a leer, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que está en Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Podemos
colocarnos en escena. Acaban de levantar a Cristo en la cruz y entonces se levanta un clamor, pero no un clamor de compasión, sino un clamor de insultos y de burlas. Los silbidos de los fariseos, de los escribas, del pueblo que había estado con ellos también, saboreando su triunfo, comienzan a retarlo en medio de las risotadas. ¿No eres tú el Hijo de Dios? A ver, muéstralo ahora. Baja de la cruz. A ver, tú que decías tanto que es tu Padre. Y seguramente dirigiéndose a la chusma le dirían, ven cómo tenemos razón nosotros. Ven cómo este era un embaucador. Ven cómo era un hechicero. Y precisamente entonces, cuando uno podría decir, en ese momento Cristo podía haber expresado un gesto de ira, un momento de decir, bueno, callar, pero callar con una mirada dura, con una mirada de, ya verán que esto, cómo se cumple lo mío. Entonces precisamente Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Evangelio de San Lucas, que es el único que recoge esta palabra de Cristo en la cruz, dice, Jesús autem dicebat, decía, no dijo, o sea que lo dijo más de una vez, lo repitió en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En primer lugar, como sabemos, la palabra Padre no fue exactamente la que pronunció Jesús, sino Abba, que quiere decir papá. ¿Qué palabra en boca de un hijo moribundo? Yo no creo que ninguno de los que estemos acá ha contemplado las últimas palabras de un hijo que se muere. Pero tiene que ser tremendo, ¿no es cierto? Que el hijo que está muriendo se dirige y nos diga papá, mamá. Uno realmente, como el corazón frente a ese grito del hijo, frente a esa expresión del hijo, se tiene que conmover. Cómo se le habrá clavado, por así decir, al padre esa expresión llena de amor del hijo. Yo les decía el otro día a los que estuvieron en ese retiro, que el viernes pasado, que lo característico del dolor cristiano es sufrir amando, y eso precisamente es lo que el Señor nos muestra en la cruz, su sufrimiento pero lleno de amor. Al reo condenado a muerte a la última hora siempre dicen que se le suele conceder un último deseo. ¿Qué deseo es el del Hijo del Eterno Padre? ¿Qué se le puede negar? Jesús quiere conmover a su Padre y entonces le dice, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. Jesucristo los reconoce culpables, porque si no, no hubiera dicho perdónalos, si no, le hubiera pedido perdón por ellos. En un mundo, fíjense, que no conocía y que aún el mundo, en cuanto enemigo de Cristo, no conoce el perdón. El mundo pagano, el mundo romano, era implacable con los enemigos. Sin embargo, el perdón es el amor en su máxima tensión. Es fácil amar, pero es heroico perdonar. Pero hay un heroísmo todavía superior al que nos da el perdón, que es la última expresión, que no saben lo que hacen. Y ahí sí que uno puede sentirse turbado de alguna manera. Jesucristo, tú eres la verdad eterna. Lo dijiste anoche a tus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Frente a Pilato has dicho que tú viniste al mundo a dar testimonio de la verdad. Tenemos que creer lo que nos dice, Señor. Pero qué difícil nos resulta esto que nos dices, que no sabían. Señor, ¿cómo que no sabían? ¿Cuántos de los que estaban allí habían visto tantas obras impresionantes en tu vida? Algunos quizás incluso vieron cuando te presentaste ante el Bautista, ese día en que te sumergiste en el agua como un pecador más, y se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo muy amado, en el que tengo puestas todas mis complacencias, escuchadle. Que no saben lo que hacen, pero Señor, se han enterado que has caminado sobre el mar. Que no saben lo que hacen, pero no alimentaste una multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con unos pocos panes y pescados. Pero no saben lo que hacen. Cuando tus discípulos, cuánto habrán comentado, cuando calmaste la tempestad y paraste el viento con una palabra, y el mar se transformó en un lago tranquilo y el viento en una brisa suave. Que no saben lo que hacen,
Pero Señor, si en cuántas aldeas de Galilea has devuelto la vista a los ciegos, has hecho caminar a los paralíticos, que no saben lo que hacen, no le has revuelto la carne a aquellos 10 leprosos, con una palabra tuya, quiero, sed limpios, y has convertido su carne podrida en una carne nueva como la de un joven, que no saben lo que hacen, Señor, pero no has vencido tú a la muerte con una palabra. Te han visto resucitar a la hija de Jairo, de 12 años, te han visto resucitar al hijo de la viuda de Naín, y por si esto fuera poco, hace tan pocos días, Señor, has resucitado a Lázaro, que olía podrido, su cuerpo ya estaba podrido, y lo has vuelto a la vida. No invocando a Dios, sino con tu propia autoridad. Lázaro, yo te lo mando, sal fuera. Y obediente, Lázaro, que estaba muerto, salió ya sin estar corrompido, lleno de salud y de vida, y lo vieron los judíos, y lo vieron los príncipes de los sacerdotes, de tal manera que, como escuchábamos en estos días, habían resuelto también matar a Lázaro, como dice el Evangelio del lunes santo de ayer. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo dices que no saben lo que hacen? Señor, es la suprema verdad, pero nos resulta muy difícil creer esto, muy difícil de entender. Vaya si sabían lo que hacían, ¿cómo no iban a saberlo? Anoche incluso, en la noche del Jueves Santo, o a la madrugada del viernes, has tenido la osadía de decirle al príncipe de los sacerdotes que tú eres el Hijo de Dios, y él te ha acusado de blasfemo, pero le has dado un montón de testimonios. Y sin embargo, Señor, tienes razón. En realidad, en el fondo, no sabían lo que hacían, como tampoco lo sabemos nosotros, Señor, cada vez que te ofendemos. Porque nosotros también estábamos allí, Señor. Tengamos en cuenta que Cristo, con su ciencia infinita, nos tuvo presente en ese momento, cuando decía esas palabras. No saben lo que hacen, allí estuve yo. Yo les contaba el otro día, cuando tuve la gracia de ir a Tierra Santa, dije a los que me acompañaban, a mí me impresiona pensar que yo estuve aquí. ¿Cuándo? Cuando Cristo estuvo, porque Él hizo todo por mí, como lo dice Pablo en la carta a los Gálatas, en la cita que les mencioné, me amó y se entregó por mí. El Señor, cuando levanta su mirada al cielo y pide perdón y excusa, no solo hace por aquellos escribas y fariseos o por aquellos paganos que lo estaban martirizando, lo hace por cada uno de nosotros, por cada uno en particular. Esto es ciencia teológica, Cristo, nosotros no somos un montón de gente. El Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Pensó concretamente en mí, y cada uno de los que estamos participando de esta charla, tenemos que saber, pensó en mí y dijo: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y es verdad, no sabemos lo que hacemos, efectivamente. A ti que me escuchas, cuando te decides a pecar a costa del tesoro infinito de la gracia santificante, de esa gracia de Dios que es tu entrada al cielo, el billete indispensable para entrar a gloria, de esa gracia que, según San Tomás de Aquino, el príncipe de la teología católica, en su más ínfima participación, dice Santo Tomás, la gracia santificante es superior a toda la creación entera y vale más, dice, incluyendo los mismos ángeles. Y uno a veces hace entrega de la gracia por un momento de placer sucio, por un momento de odio, por un momento de rencor, por un momento de calumnia. ¿Qué valor le damos a la gracia? Verdaderamente el pecado es una locura. Cuando una mujer, por ejemplo, escandaliza con su ropa y después va el domingo a misa, ¿se dará cuenta de lo que está haciendo? ¿Se dará cuenta? Pobrecita. Ahora uno piensa a veces, tantos cristianos en el verano
las modas escandalosas que usan. ¿Se darán cuenta? Aquel padre de familia que pisotea las leyes del matrimonio, la infidelidad que hoy en día es tan común y que se dice es normal. No es normal, una cosa es que sea común y otra cosa que es normal. Es común que se mienta, nunca será normal que se mienta. O también los matrimonios que para evitar un hijo hacen cualquier barbaridad. ¿Saben lo que hacen? ¿Saben lo que significan perder la gracia de Dios? Un negocio ilícito por el cual granjeo un dinero. ¿Sé lo que hago? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo no solamente perdona, no solamente olvida, esto ya sería heroico. Jesús excusa, es el colmo del amor. Busca algo atenuante, no puede decir no son culpables, por eso dice perdónalos, si no diría no tienen culpa, no hay ni que perdonarlos. No, él dice perdónalos. Pero ya que no podía encontrar una exhibición total, al menos busca algo atenuante. No saben lo que hacen. Qué lección soberana que nos da el Señor en la cruz. Lección del perdón, lección dura. A mucha gente le resultan difíciles algunos mandamientos. Qué duro es el sexto mandamiento, qué duro es el séptimo, la honradez, la justicia social, sí, pero sobre todo, qué difícil que es perdonar. Cuando se ha metido en el corazón el odio, cuando tenemos esas personas que no soportamos, que nos han hecho daño a mí, o a veces peor, a alguien que yo quiero, ¿cuántas veces eso quedó clavado como un puñal en mi corazón? Qué duro que es perdonar. Las peleas familiares. Miren, el drama de las herencias. Yo muchas veces digo, ustedes quieren dividir una familia. Miren, es muy fácil. Una herencia habitualmente, y aún una herencia no importante, estúpida. Pero cuántas veces hay familias que se han peleado y hermanos que no se han vuelto a hablar por años por una herencia. Incluso a Jesús recordarán que en una oportunidad fue uno a decirle, Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo su herencia. Y el Señor no se metió en eso, dijo, ¿quién soy yo? No quiso entrar en ese tema. La familia ha quedado destrozada. ¿Cuántas veces hay primos que no se hablan? Hermanos que se ignoran. Ya no se hablan más a veces por una cuestión miserable de dinero. Cuando se ha metido el rencor en el alma, qué difícil que es perdonar. Por eso Cristo nos recuerda en la cruz, ya lo había dicho, pero Él ahora lo practica. Él no se limita con decir, Él lo viene a practicar. La doctrina del Evangelio es esto, señores, doctrina íntegra, cristianismo íntegro. No es el perdón edulcorado, el perdón duro, el perdón que el Señor da en un momento que nosotros seguramente no sé hasta qué punto lo haríamos. Si viéramos a alguien que está burlando de nosotros o de nuestro hijo, de nuestra hija, o de la persona que más queremos, diríamos, por favor, respeten un poco. Y Cristo, en cambio, Padre, perdónalos. ¿Cuántas veces lo repitió Jesús a lo largo de su predicación? Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen y calumnian, devolved a todos bien por mal. Si solo amáis a vuestros amigos, ¿qué recompensa merecéis? ¿Eso no lo hacen también los publicanos? Si solo saludáis a los que os saludan, ¿qué tiene eso de particular? Los paganos también lo hacen. Sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Qué claro, Señor. Luego vas a decir en las bienaventuranzas, en el sermón de la montaña, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. También nos advertirás, con la medida que midiereis, se os medirá a vosotros. Y en el Padre Nuestro, que lo recitamos diariamente, a veces varias veces, decimos una cosa muy tremenda. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le estamos poniendo una condición a Dios. Yo tantas veces digo, Señor, por favor, perdóname, porque a veces cuando entra el rencor en el alma de uno,
cuando no nos damos cuenta de lo importante que es perdonar de corazón, cuando Pedro le pregunta y da ocasión a una parábola hermosísima de Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Como diciendo, ya una exageración. Y Cristo le dice: no, Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso ahora viene la práctica. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Maravillosa doctrina que el mundo no estaba acostumbrado a oír, que bien le entendieron los santos, un San Esteban, cuando lo están apedreando, primer mártir, por eso llamamos protomártir, el primero de la iglesia. No, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, pero tantos, uno se pone a pensar desde la niña María Goretti en la Guerra Civil Española, un ejemplo muy hermoso de un sacerdote que estaban a punto de fusilarlo y dijo estas palabras: esperad un momento nada más, quiero tener la dicha de poder bendeciros, os bendigo con toda mi alma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Últimas palabras, el ejemplo de Cristo. Santa Juana de Chantal, que perdonó de tal manera al que había asesinado a su marido, que fue madrina de bautismo de uno de los hijos de él. Pero uno podría citar muchísimos casos de estos. Esta acción de Santa Juana estremeció al mismo San Francisco de Sales, que era su director espiritual. Por eso ese es el perdón cristiano. Y tenemos que perdonar. Es duro, sí, es duro perdonar, pero es tan liberador. Y me dirijo a ti seguramente, alguno de vosotros que tiene en el corazón clavado un dolor y un rencor. Aprende a perdonar. Es viernes, es Semana Santa. Tú tienes odio en el corazón. Tú no quieres perdonar. Y fíjate este absurdo. Si la persona que te ha ofendido le pide perdón a Dios de corazón y tú no lo sabes y va a confesarse y de pronto no tiene posibilidad de encontrarte y esa persona va bien, resulta que esa persona recibe la gracia de Dios. En cambio a ti el odio te tiene sumergido en el pecado. Eres candidato al infierno y no candidato al cielo. ¿Cómo te quieres vengarte de tu enemigo y en realidad te estás vengando de ti mismo? Si no quieres perdonar, no te lo digo yo, te lo dice Cristo. Con la medida que midas se te medirá. ¿Quieres que el Señor te perdone? Perdona. Y perdona fácil. Y perdona sin motivo. Es que no lo merece, no importa. Perdónalo. Pensemos cuántos de ustedes que son padres y madres de familia no están dispuestos a perdonar a sus hijos los errores que cometen. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo antes de entrar al seminario que trabajé en la justicia. Me tocó ir algunas veces a las grandes cárceles de Buenos Aires, recuerdo Devoto, por ejemplo, y uno iba el día de visitas y veía una cola enorme de gente que estaba esperando para visitar a los presos. Muchas eran mujeres, algunas esposas y muchas madres. Imagínense que yo me hubiera acercado a una mamá y le hubiera dicho: señora, ¿a quién viene a ver usted? A mi hijo, padre. ¿Y por qué? ¿Y por qué está acá? ¿Y por qué está acá? Bueno, porque es violador, asesino. Y yo diría: pero a ese sinvergüenza viene usted a visitar. Me diría: padre, disculpe, no, es mi hijo. Yo no amo su pecado, pero yo no dejo de amarlo. Por eso aprendamos a perdonar. El perdón no solamente libera al ofensor, libera al ofendido. Hay una película ahora hermosísima que ha hecho un gran director de cine, Juan Manuel Cotelo, un director católico español, que llama El Mayor Regalo, la cual tiene unos ejemplos de perdón pero impresionantes, impresionantes. Uno a veces piensa, ¿no?, qué duros que somos para perdonar y cuánto nos libera el perdón. Por eso pidamos al Señor perdonar con todo el alma, perdonar con todo el alma. Pedirle: Señor, dame esa gracia, por los méritos de tu cruz, por tu pasión, Señor, dame esa gracia de poder perdonar de corazón, de quitarme este puñal de veneno que tengo en el alma, de quitármelo. A veces, fíjense, eso tan horrendo que hay, que uno de pronto no saluda a otra persona. Y dice: ¿cómo puede ser que no saludes? Es como dar por muerto a una persona. Y te parece, y después vas el domingo y comulgas.
Yo he visto gente en un templo que se ubica lejos de personas a las cuales no tiene simpatía. Yo digo, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido? ¿Los dos van a comulgar el mismo Cristo? ¿Los dos van a recibir a Jesús? ¿Y no son capaces de saldar entre ellos sus diferencias? Esta Pascua, quizá algún sector de la familia de ustedes está dividido. Y uno puede decir, pero es que, a ver, ¿cómo es el tema? Miren, Juan Pablo II, en una de las cartas que envió para la Cuaresma, él señalaba cómo a veces lo hermoso es que uno haga como Dios, que aunque yo tenga razón, yo me adelanto a ofrecer el perdón. No es que espero a que el otro venga. A veces lo tiramos al perdón como una cachetada, ¿no? Cuando viene el otro y dice, mirá, te quería decir, ¿me perdonás? Bueno, está bien, yo a veces soy tonto, pero está bien, te voy a perdonar, pero por favor que sea la última vez. Ese perdón que humilla, ese perdón que en el fondo no es perdón, ese perdón que además me perdonaron, pero me lo vuelven a sacar en cara cada vez que me encuentran. Y eso a veces en las familias también pasa, en los matrimonios. Cuando uno se perdona, hay que perdonarse. No puede ser que yo perdono y después a la primera oportunidad que tengo le digo, no te olvides que yo te perdoné esto. ¿Te lo perdoné? No te lo perdoné. Miremos el perdón de Cristo. Qué palabra hermosa pronunciada sobre mí. No sobre los judíos, es sobre mí. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Que yo aprenda, Señor, no solamente a perdonar, sino a acusar al otro. A decir, Padre, perdónalo. No sabe lo que hace cuando me ofendió. No sabe el daño que se hace. Por eso pidamos verdaderamente al Señor esta gracia de ser perdonados, de poder recibir realmente el perdón del Señor. Vamos a ir ahora a la segunda palabra que pronuncia el Señor en la cruz. Aún resonaba el eco de esta primera palabra tan hermosa, y el Evangelio nos cuenta que junto a la cruz del Señor había dos ladrones, y eran dos facinerosos, dos hombres que, como lo va a confesar luego el buen ladrón, estaban bien crucificados, o sea, ellos habían cometido crímenes, seguramente que eran asesinos. Tal vez no les correspondía morir ese día. Pilato los manda a matar porque como va Jesucristo, dice, bueno, para que no aparezca él solo, vamos a mandar otros. Así que ellos habrán tenido también la sorpresa de que ese día que no esperaban morir, les tocaba morir. Pero fíjense, dice San Mateo y San Marcos, dice que los dos ladrones comenzaron a blasfemar contra Jesús. San Lucas da a entender que uno solo, pero sea como fuere, el que tenía a la izquierda comenzó a insultar a Jesús y a repetir lo que le estaban diciendo los judíos. A ver, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, dejate de bromar, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, y entonces creeremos en ti. Jesucristo escuchó en silencio estas blasfemias. Estaba crucificado a muy pocos metros de distancia. ¿Acaso lo miró? Y lo miró también con amor. Y seguramente habrá repetido esa palabra, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace ni lo que dice. El Señor seguramente lo ha mirado con tanto amor. En realidad, este ladrón también no tenía toda la culpa. Lo estaba oyendo a los jefes de su pueblo que se burlaban de Cristo, que lo insultaban. Y siempre el inductor muchas veces más culpable que el que ejecuta materialmente una cosa. El otro ladrón, que tal vez al principio comenzó a blasfemar, sin embargo, lo cierto es que al contemplar la actitud de Cristo, empieza a trabajar en él la gracia de Dios, de un modo misterioso. Por un lado, lo va reblandeciendo en su odio, en su autocompasión, en su rabia de darse cuenta que lo matan, en su dolor, y de pronto en aquella espantosa tortura. Ustedes saben que la cruz es uno de los instrumentos más terribles para morir. Es una cosa, la inventaron los asirios, que eran un pueblo particularmente cruel en esa época, y se dice que apenas eran colgados,
la fiebre le subía muchísimo, tenían 39, 40 grados. Y en ese momento, este ladrón, Dimas, mira al otro que llamaba Gestas, según la tradición, y le dirige estas palabras: ¿ni siquiera a la hora de la muerte temes a Dios? Quiere de alguna manera conquistar el alma de su compañero. Nosotros hemos sido criminales. Está bien, pagamos nuestros delitos, pagamos nuestros crímenes, pero este no. Este no ha hecho nada. Este es inocente. Se reconoce culpable, hace una confesión humilde de sus culpas. Tú y yo somos criminales, estamos bien crucificados. ¡Qué maravilla! La obra de la gracia de Dios. Acaba de hablar con su compañero, ha querido enternecerlo y luego se dirige a Jesucristo y le dice: Señor, pobrecito ladrón, estás delirando, no sabes lo que dices, es la fiebre, ¿no? 40 grados, así tendrás. Señor, a un hombre ajusticiado como tú, insultado, más castigado que tú, burlado, abandonado de todos, estás delirando, no sabes lo que dices. Pero el ladrón continúa: acuérdate de mí, acuérdate de mí. Qué oración, qué plegaria, No le pide un lugar en su reino, no le pide un trono, no cree merecerlo. Él sabe que no lo merece, él sabe que es un criminal. Simplemente le dice: acuérdate de mí. Un recuerdo nada más. ¿Quién le enseñó a ese hombre a tocar el corazón de Cristo? Qué maravillas le había enseñado la gracia de Dios en unos instantes. Señor, acuérdate de mí. Imitaba a los grandes santos, las disposiciones de las armas perfectísimas, que nunca piden a Dios nada concreto. Alargando su mano de mendigo y pordiosero, dice sencillamente: Señor, acuérdate de mí. Cuando Marta y María Magdalena, que ven que Lázaro se enferma, lo mandan a buscar a Cristo, ellas sí que conocían el corazón de Jesús y le van a decir simplemente: Señor, el que tú amas está enfermo. Ellas conocían ese corazón, pero este ladrón, cargado de crímenes, que a la hora de la muerte se inunde su alma de una claridad tan grande, que de un salto tenga unas disposiciones tan extraordinarias como la han tenido algunos santos. Señor, acuérdate de mí. ¡Qué maravilla! Lo que puede hacer la gracia de Dios en un alma, cómo Dios obra en el alma más olvidada y más abandonada como era esta. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. No le dice dudando: si llegas a tu reino. No, cuando llegues. ¿Estás seguro de que llegará? Y estás seguro que su reino no es de este mundo. Porque ese hombre que está a su lado, él lo ve que está agonizando. Sabe que va a morir en unos minutos. ¿Quién le ha revelado que hay un reino después de este mundo? ¿Quién lo ha catequizado? ¿Quién ha sido? Una inundación de luz, una inundación de gracia en su corazón. Y Jesús, que no respondía ni a las burlas, ni a las blasfemias, ni a los insultos, más que para perdonarlos. Jesús, que cayó cuando el mal ladrón lo estaba insultando. Jesús, desde lo alto de la cruz, contestó en el acto al buen ladrón, y le contestó divinamente, a lo Dios. Le pedía a este hombre un recuerdo: acuérdate de mí. Y escucha la voz del rey, que tenía sobre su cabeza el título que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y la voz del rey le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, esta misma tarde, antes de que caiga el sol, hoy estarás conmigo. Queridos hermanos, estas palabras, según San Agustín, constituían un verdadero juramento. La palabra de Jesús se tenía que cumplir. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán,
pero las palabras del Hijo de Dios no pasarán. Aquella misma tarde se cumplieron. Santo Tomás de Aquino, príncipe de la teología católica, como lo decía hace un instante, dice que aquella misma tarde comunicó Cristo al buen ladrón la visión beatífica. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una vida de criminal, una vida de excesos, de pecados, desembocó en el cielo sin purgatorio alguno. Su humildad, su fervor, su arrepentimiento, su fe en Jesucristo, los tormentos de la crucifixión equivalieron a aquellas pruebas purificadoras, y aquella misma tarde la visión beatífica, por así decir, primer santo canonizado oficialmente, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién podrá explicar, queridos hermanos, el amor y la misericordia de Jesucristo? Basta decir perdón para que en el acto se nos cierren las puertas del infierno y se nos abran las puertas del cielo. Hay una anécdota muy hermosa, impresionante, de ese gran apóstol de Edad Media que fue San Vicente Ferrer, nombre realmente extraordinario. Y él en una oportunidad estaba predicando justamente sobre la misericordia de Dios, y al término de la prédica se le acercó un hombre para confesarse. San Vicente era de Valencia, de España. Llevaba muchos años sin confesión y se confesó con un gran arrepentimiento. Eran muchos pecados que tenía, pero este hombre estaba profundamente arrepentido. Tal es así que San Vicente se conmovió profundamente, a pesar de que este hombre había llevado una vida que era un desastre, entregada a toda clase de pecados. Le puso, por el arrepentimiento tan vivo que veía en este hombre, le puso una penitencia muy leve. Y este hombre, cuando escucha la penitencia que le da el santo, se pone a renegar, le dice: no es posible, yo merezco mucho más. Esto es demasiado poco para mí. Yo soy un gran pecador, Padre. Yo quiero que usted me dé una penitencia que me duela. Quiero más penitencia. Y San Vicente advirtió que estaba más arrepentido de lo que él había pensado. Y entonces no solamente no se la aumentó, sino que se la rebajó. Y fue tal el arrepentimiento de este hombre, tal la emoción que se apoderó de él al ver aquel sacerdote a través del cual Jesucristo le acogía y lo abrazaba, tan profundo fue su dolor de contrición, que cayó allí muerto a los pies de San Vicente Ferrer. Y este gran santo, que fue también un gran taumaturgo, un hombre que hizo muchos milagros en vida, vio el alma de aquel pecador que entraba inmediatamente en el cielo, sin pasar por el purgatorio. A este también le dijo Cristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno ve esa misericordia del Señor. Qué maravilla que es esa palabra de Cristo. Yo como sacerdote lo he podido experimentar. Miren, yo he contado, y algunos de ustedes que han hecho retiro conmigo lo saben, un caso que me pasó unos años en Capilla del Señor. Me llamaron para atender, y no cuento toda la historia porque haría muy largo todo esto. Era un muchacho que tenía SIDA y lo habían ya desahuciado. Yo lo fui a atender y cuando llegué a la habitación estaba de pie, estaba bien, aparentemente se lo veía bien, muy flaco pero bien, un hombre joven, tendría 30 y pico de años. Y cuando le pregunto, él había tomado la comunión, él estaba bautizado pero no había tomado la comunión, no había recibido ningún sacramento, una vida siempre alejada de Dios, primera vez que hablaba con un sacerdote en su vida. Bueno, entonces yo trató de catequizarlo un poquitito, le pregunto, sabía mínimamente que Jesús es el Hijo de Dios, sabía que la Virgen María es la Madre de Jesús. Entonces yo le digo: bueno, ¿y tú sabes que hay un sacramento que perdona los pecados? ¿Quieres que te dé ese sacramento? ¿Es Jesús el que te perdona? Sí, Padre, quiero que me perdonen los pecados. Le di, lo confesé, luego le di la unción y le digo: bueno, la semana que viene voy a venir para catequizarte, para que puedas recibir al Señor en la Eucaristía. Y cuando me estaba yendo, vi que tenía colgado al cuello un rosario, pero no el rosario de los 5 misterios de la Virgen, sino uno que se usa para rezar las coronas de los ángeles. Y
le pregunté, ¿sabes lo que tienes al cuello? Yo no tenía ni idea. Y entonces yo le dije, mira, hay un instrumento parecido a ese que se usa para rezar a la Virgen María. Si quieres te lo mando. Y le mandé primero un folletito donde explicaba el rezo del rosario. Al día siguiente, esto era un jueves al mediodía, al día siguiente me llaman para pedirme que bendiga un rosario, porque estaba muriéndose. Y murió, efectivamente, murió el viernes. Y yo pensaba, un día antes de la muerte de este hombre, Jesucristo, usando un instrumento indigno como soy yo, va y a este hombre le perdona todo. Le da aquella plenaria a través también de la unción de los enfermos. Uno dice, es increíble para nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo perdona Dios? ¿Y cómo perdona Dios a los que lo hemos llevado a la cruz? ¿Cuánto nos ama? 3 cruces había en el Calvario. Un reflejo, podemos decir, fíjense, de toda la humanidad caída, de todos los hombres sin excepción. Todos tenemos que sufrir. El Señor va a decir, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día, por las buenas o por las malas. Y fíjense, son 3 cruces, la cruz inocente, la cruz penitente y la cruz de la obstinación. Nosotros podemos escoger la cruz. Es dogma de nuestra fe que Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios no quiere que nadie, absolutamente nadie, se condene. Y para eso hizo todo lo que hizo, para salvarnos, para abrir unas puertas del cielo. ¿Qué cruz elijo yo? La cruz inocente en absoluto, solamente Jesús y María. La cruz penitente es la que cuando nosotros ofrecemos al Señor, Señor, este dolor que tengo, yo te lo ofrezco por mis pecados, por todo el mal que yo pueda haber hecho. Señor, te lo ofrezco. Dame la gracia de arrepentirme. Pero por favor, no nos obcequemos en la cruz. Que no tengamos la actitud de gestas del mal ladrón, que viendo todo lo que ocurrió a su alrededor, tenía a sus pies a la Virgen María. Pensemos cuánto rogaría la madre en ese momento por esos hombres que estaban muriendo. Ella escuchó la palabra de su hijo, que le prometió el cielo a uno de los ladrones. ¿Cuánto habrá pedido por el otro? ¿Cuánto habrá dicho, hijo, por favor, tócale el corazón? Pero Dios respeta nuestra libertad. A mí me duele tanto, miren, viendo a veces el ejemplo de nuestro mundo, ¿no? Cuánta gente importante del mundo, cuántos empresarios, cuántos políticos, cuántos artistas, cuántos deportistas, a veces tan lejos de Dios, tan enemigos de Dios. Esta pobre gente que aquí en la Argentina, por ejemplo, lucha como casi por un logro, por matar a un niño. Y en este momento que estamos nosotros con esta pandemia, siguen todavía insistiendo en repartir en los hospitales todo aquello que pueda llegar a matar una vida. Tienen que ser objeto de nuestra compasión, no de nuestro rencor. Cuando tenemos que pedir por ellos, pobre infeliz, está arriesgando su vida eterna, En España, todos estos que propugnan la eutanasia. Uno se pone a pensar toda esta pobre gente que a veces nos inunda de pornografía, de porquería. Pobre gente. ¿Cuánto tenemos que pedir por ellos? Esa gente que se ríe de nuestra fe, que nos mira como locos porque nosotros... ¡Qué estupidez! ¿Crees todavía en eso? No creen en el cielo, no creen en el infierno, cuentos de niños. Qué tremendo será, ¿no? Hay una mujer que murió con fama de santidad, a la cual el Señor le hizo ver varias veces el infierno. Y ella relata cuántas veces vio, una escena tremenda, ¿no? El grito de horror que lanza un alma cuando cae para siempre en él. Como decía el Dante en la Divina Comedia, los que entráis aquí perded toda esperanza. ¡Qué tremendo! Yo el infierno, mire, no se lo deseo a nadie. Los pastorcitos de Fátima, ya se lo he dicho varias veces, ellos después de ver esa visión, quedaron tan conmovidos. Pensar que un alma no sale más. Es la maravilla del cielo, ¿no? Pensar que es para siempre. Como Santa Teresa lo decía con su hermanito Rodrigo, para siempre. Pero lo tremendo del infierno, para siempre.
Acá jugamos esa diferencia, aquí no jugamos. Por eso lo que les decía de la primera palabra, qué estupidez arriesgar la vida eterna. La vida eterna. ¿Cuánto tiempo más, queridos hermanos, estaremos acá? Yo pienso, no es que me pienso morir mañana, no lo sé, me puedo morir mañana, no tengo idea, pero digo, no es que vivo obsesionado con ese tema, pero ya sé que viví largamente la mayor parte de mi vida. ¿Hasta cuándo esperaré para cambiar? ¿Cuándo será el día que me decidiré a vivir con todo entusiasmo la santidad? Por eso cuando tenemos que ver al Señor, Señor, tú que tienes palabra de vida eterna, que esta palabra tuya repercute en mí, que repercute en mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso. Yo también me quiero dirigir a alguno de los que está acá, porque no lo sé quiénes son todos los que están, ni la situación espiritual de cada uno. Pero en primer lugar los invito a todos. Ahora no es fácil encontrar un sacerdote para confesarse, porque en muchos sitios no tienen la posibilidad. Pero al menos hacer un acto de contrición perfecta, que estos días de Semana Santa estemos en gracia de Dios. Yo estoy en pecado grave, supónganse, yo falté a misa por pereza, he engañado a mi marido, a mi mujer, he calumniado a una persona, un pecado grave. ¿Qué puedo hacer? Un acto de contrición. ¿Qué consiste? Muy simple. Le digo a Dios, Señor, yo sé que está mal, yo sé que obré mal, te pido perdón de corazón, me arrepiento de tomar y te prometo, apenas pueda me voy a confesar. Si yo esas palabras digo sinceramente, el Señor en el acto me retribuye la gracia. Después ciertamente, una vez que termine todo esto, tendremos que confesarnos. Pero qué maravilla que es el perdón de Dios. Qué maravilla que es que el Señor nos perdona tan fácil, que Él no da vueltas. Si Judas, fíjense, se hubiera acercado a la cruz y le hubiera dicho, Maestro, perdóname, perdóname, Jesucristo no hubiera pronunciado 7 palabras, sino seguramente 8, y lo último hubiera sido esta: serás una columna de la iglesia, junto a Pedro, junto a Juan, y hoy veneraríamos en los altares a San Judas Iscariote, si él hubiera tenido confianza en esa misericordia de Dios. Queridos hermanos, estamos a tiempo. Estamos en el tiempo de la misericordia, y es lo que me dice el Señor. También el Señor pronunció por mí estas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Basta que yo le diga, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Cristo te dirá, hoy, al caer de la tarde, al caer de tu vida, estarás conmigo en el paraíso. Pidamos al Señor la gracia de ir reflexionando en estas palabras tan hermosas que el Señor pronunció desde la cátedra de la cruz. Que esa palabra entre en nuestro corazón, que querramos por un lado recibir el perdón de Dios, estemos en falta grave o no, un acto de contrición perfecta es extraordinario, y los que puedan confesar, que tengan un sacerdote con el cual puedan, háganlo en esta Semana Santa, esa gracia tan grande. En segundo lugar, perdonemos de corazón. No guardemos el odio en nuestro corazón. Es el peor negocio de la vida. Imitemos a Jesucristo. Jesús no tenía motivos para perdonar. Él los buscó y Él nos excusó. Que la Virgen Santísima, que también al pie de la cruz, como corredentora y Madre nuestra, estaba ofreciendo sus dolores, estaba pidiendo por cada uno de nosotros, nos obtenga la gracia, ¿no es cierto?, de vivir esta Semana Santa con un corazón agradecido y con un corazón amante, y poder ofrecerle al Señor estos días de encierro, decirle, Señor, esta es mi pequeñísima cruz, la astillita de la tuya, pero aquí yo te la quiero poner y quiero vivir estos días con un profundo amor y con una profunda paz, y quiero perdonar de corazón. Y esta noche, Señor, te voy a pedir por esa persona que yo no soporto, por esa persona que a mí me cuesta tanto. Señor, te voy a pedir por ella, y te voy a pedir que me des la gracia de perdonarla de corazón. Les voy a dar ahora la bendición. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Bendita sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Mañana nos encontramos acá. Recuerden que el lugar para encontrarnos es el mismo que les he mandado hoy, así que no hace falta que les mande otro link.
sino el mismo que han usado para entrar hoy, lo usan mañana a las 10 de la noche. Nos encontramos aquí, si Dios quiere.